¿Quieres aprender qué características tienes que valorar a la hora de elegir el objetivo con mejor calidad óptica para ti? Pues no te vayas porque de esto va precisamente este vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Chamon Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de en qué características tenemos que fijarnos para valorar un objetivo en cuanto a calidad de imagen o calidad óptica. Así como en el vídeo anterior veíamos esas características que definían si nos interesaba más un tipo de objetivo u otro, por ejemplo, imagínate que quieres un gran angular pero que no sea muy pesado, o me lo invento, un teleobjetivo que sea luminoso, o un super teleobjetivo, o quieres un teleobjetivo más o menos pequeñito como un 85 milímetros y lo quieres muy luminoso, por ejemplo un 1.4, etcétera, etcétera. Es decir, en el vídeo anterior veíamos qué tipo de objetivo queríamos y en el vídeo de hoy vamos a valorar dentro de ese tipo de objetivo cuál vamos a comprar en función de la calidad óptica o de la calidad de imagen, por supuestísimo haciendo un equilibrio entre lo que habíamos visto que queríamos, entre la calidad óptica y entre, por supuestísimo, el precio que tenemos disponible para invertir en ese objetivo. A lo largo del vídeo vamos a valorar una serie de características, una serie de posibles defectos que pueden tener los objetivos en función de si tienen más o menor calidad de imagen a la hora de adquirirlos. Por ejemplo, lo primero de todo, lo más típico de todo es la nitidez. Cuando compras un objetivo con una calidad aceptable, te aseguras que el objetivo va a tener una nitidez bastante buena. Por norma general, esto no suele ser el mayor problema, sino el resto que vamos a ver más adelante. Aunque lógicamente si te vas a un objetivo de gama muy bajita, ahí sí que vas a notar bastante esa pérdida de nitidez, lo cual la verdad es que no es agradable. Por ejemplo, el típico Yongnuo 50mm 1.8 es un objetivo que calidad-precio está bien, pero no deja de ser un objetivo bastante poco usable en cuanto a nitidez a aperturas muy grandes, por ejemplo, cosa que vamos a ver más adelante, por cierto. Entonces, la nitidez, pues básicamente es que dé la sensación de que evidentemente las zonas que están enfocadas, como en este caso soy yo, pues que estén más o menos nítidas, es decir, que esos bordes estén más o menos definidos. Por ejemplo, en mi caso, pues el pelo, por ejemplo, la cara, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, también dependiendo para el tipo de fotografía que vas a hacer, vas a querer que sea más o menos nítido y dependiendo, por supuestísimo, de tus preferencias personales, porque igual lo que más te importa no es la nitidez. Por ejemplo, en mi caso, lo que más me importa sí es la nitidez, o de las cosas que más me importan, ¿vale? Y de hecho precisamente es por esto por lo que estoy pensando en cambiarme el objetivo con el que estoy grabando ahora, que es un Sony 50mm 1.8, que la verdad es que no está nada mal para el precio que tiene, pero sí que es cierto que me está llamando mucho la atención el 55 1.8 de Sony porque es bastante más nítido, eso sí, es bastante también más caro. Ya hemos visto que lo primero en lo que nos tenemos que fijar, o lo primero que se suele valorar, es la nitidez. Vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente son las aberraciones cromáticas. Las aberraciones cromáticas son defectos que aparecen sobre todo en el contorno de algunos objetos y sobre todo lo que aparecen es que en los bordes se ven colores magentas, colores verdes, esos son los principales, pero puede haber colores de todo tipo, aunque principalmente ya digo que son estos, verdes y magentas. ¿En qué situaciones ocurre esto? Esto ocurre principalmente en los bordes de objetos metálicos, de objetos de cristal y sobre todo en esos bordes de objetos, de elementos de la composición en los cuales hay un contraste muy grande. Por ejemplo, si realizas fotos a contraluz, pues evidentemente se da ese contraste tan grande que puede hacer que aparezcan estas aberraciones cromáticas. Más adelante hablaremos, por supuestísimo, sobre cómo evitar este tipo de problemas que nos van a dar todos los objetivos. Entonces, tanto la nitidez como las aberraciones cromáticas, como lo siguiente que vamos a ver más adelante, aparecen en todos los objetivos, solo que los objetivos de mejor calidad con respecto a esa característica aparecerán menos frecuentemente y los que tienen menor calidad, lógicamente, serán aquellos en los que aparecen más frecuentemente este tipo de problemas, en este caso aberraciones cromáticas. Vamos a pasar a el siguiente. El siguiente punto que tenemos que valorar es la distorsión que produce el objetivo. La distorsión básicamente es una deformación, ¿vale?, de los objetos que tenemos delante. Por ejemplo, la típica distorsión conocida por todos es el típico objetivo ojo de pez, ¿vale?, que lo que hace evidentemente es distorsionar. Entonces, esto se ve principalmente y de forma mucho más destacada en las líneas rectas, pero realmente aparece en toda la composición. Lo que pasa es que de forma directa se ve principalmente en líneas rectas. Por eso, si vas a hacer, por ejemplo, fotografía de arquitectura, quizás sea una preferencia que escojas un objetivo con muy poquita distorsión para que las líneas rectas de los edificios no se te deformen. Como ves, dependiendo del tipo de fotografía que vayas a realizar, del uso que le vayas a dar al objetivo, vas a tener una preferencia u otra. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar también? Las distorsiones de imagen aparecen principalmente en objetivos ultra grandes angulares, en grandes angulares o simplemente en angulares, es decir, hasta los 35 milímetros, ¿vale? Desde el mínimo
que puedas mirarlo hasta 35 milímetros, va a ser ese rango en el cual vamos a encontrar que van a tener muchísimas más distorsiones que el resto de objetivos. Entonces hay que tener cuidadito con esto, sobre todo si utilizas algún angular para hacer retratos, ya que deforman bastante la cara. Sí que es cierto que ese ángulo de visión que pueden dar los objetivos angulares o grandes angulares para cierto tipo de retratos, sobre todo estos un poquito más artísticos, sí que puede dar mucho juego, ¿vale? Una cosa es el ángulo de visión y otra cosa es esa deformación extrema que puedan dar en la cara, provocando el efecto elefantismo, que no es muy agradable, la verdad, y que básicamente lo que hace es que la nariz pues esté muy grande. Entonces, si vas a querer un angular para hacer cierto tipo de fotografía de retrato, como puede ser, por ejemplo, un 35 milímetros muy usado en fotografía de lifestyle, fotografía de bodas, etcétera, ¿vale? Fotografía de parejas, deberías de elegir un objetivo que tenga una distorsión no muy grande. Por supuestísimo, esta distorsión, estas aberraciones cromáticas, esta nitidez se puede corregir en Lightroom, ¿vale? Así como en otros softwares de edición como puede ser Capture One, Luminar, etc. No obstante, si consigues no tener que corregirlo porque tienes un objetivo de buena calidad, pues te vas a ahorrar tiempo de edición. Por cierto, todas estas modificaciones para evitar esas aberraciones cromáticas, bueno, más que evitar, solucionar, así como aumentar la nitidez, eliminar distorsiones, etcétera, todo esto lo vemos en el curso de revelado en Lightroom, así como en el curso de Lightroom aplicado, enlaces que te dejo en la descripción. Vamos a continuar. Cuando nos vamos a objetivos grandes angulares va a ser prácticamente imposible evitar esa distorsión extrema. No obstante, imagínate un 16 milímetros, depende de qué objetivo 16 milímetros estés mirando, ese objetivo a esos 16 milímetros va a tener mayor o menor distorsión. Entonces, si es tu preferencia que no tenga distorsiones extremas, tienes que irte a ese objetivo de todos los que estés mirando que menos distorsiones tenga. Por supuestísimo, los teleobjetivos, de los cuales no he hablado en este apartado, también tienen algo de distorsión, pero la distorsión que tienen es tan mínima que apenas se va a notar. Además, por el ángulo de visión no provocan para nada ese efecto elefantismo y son ideales para retratos, y por lo tanto no nos vamos a fijar tanto a partir de los 50 milímetros, no nos fijaremos tanto en esa distorsión de imagen. Lo siguiente, lo que nos vamos a fijar va a ser en ese viñeteo. El viñeteo básicamente consiste en que las esquinas del encuadre van a estar mucho más oscuras que el resto. Bueno, lo de mucho más depende de la cantidad de viñeteo, por supuestísimo, que tenga el objetivo. Entonces, por una parte tenemos que valorar cuán negras son esas esquinas y por otra parte tenemos que valorar esa subexposición de las esquinas, hasta dónde dentro del encuadre llegan, porque por ejemplo, si tenemos un objetivo que tiene un viñeteo bastante oscurito, pero solo son las esquinitas del encuadre, quizás no moleste tanto como uno que igual la subexposición no es tan grande, pero que llega hasta igual un cuarto del encuadre, entonces quizás puede ser más molesto. Repito, esto depende de tus preferencias, porque el viñeteo muchos fotógrafos lo utilizan, yo antes lo usaba mucho más a menudo, lo que pasa es que en fotografía de stock, por ejemplo, pues no está nada bien visto y por lo tanto, evidentemente, ¿vale? Ya que luego esas fotografías se van a utilizar con fines publicitarios, pues evidentemente ya me he acostumbrado a editar sin viñeteo, pero la verdad es que como recurso artístico para centrar la atención en el motivo principal, pues la verdad es que es bastante interesante. Entonces a muchas personas pues no les molesta tanto. Por ejemplo, a mí antes, cuando utilizaba Nikon, me encantaban los objetivos de la gama Sigma Art. Son objetivos extremadamente nítidos, pero que sí que tienen el fallo precisamente de ese viñeteo, es decir, son muy nítidos, ¿vale? Algunos deforman más, otros deforman menos, pero todos tenían bastante viñeteo. No obstante, a mí no me molestaba porque me gustaba bastante. Sí que es cierto que ahora lo valoro más por el tema que os he comentado de la fotografía de stock. Por supuestísimo, este viñeteo también se corrige en Lightroom, o sea que no te voy a decir nada más, y en Capture One, etcétera, etcétera. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es todos estos problemas que hemos visto, o todas estas características que hemos visto, tenemos que fijarnos si se dan en toda la imagen o si se dan solamente en las esquinas. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, por ejemplo, imaginaros que estamos valorando aberraciones cromáticas y nitidez. Un objetivo que tiene muchas aberraciones cromáticas y que tiene una pérdida de nitidez, si es de mala calidad, esas dos características se van a dar más o menos en toda la imagen, siendo evidentemente muchísimo más prominentes en las esquinas. Sin embargo, un objetivo de mucha mejor calidad, casi seguro, solo se va a notar apenas, ¿vale? Esa pérdida de nitidez y esas aberraciones cromáticas en las esquinas. Entonces, tenemos que valorar en un objetivo si estos problemas o estas características que estamos barajando ocurren en el centro de la fotografía o ocurren solamente en las esquinas. Por supuestísimo, como ya he dicho, si nos vamos a objetivos de mejor calidad en los cuales solo aparece este problema en las esquinas, ¿qué va a pasar? Pues que va a subir el precio del objetivo. Y lo siguiente que tenemos que valorar, muy ligado a esto que acabo de nombrar, es exactamente lo mismo, pero en vez de con respecto a las esquinas, con respecto a ese rendimiento óptico que tienen en aperturas y en focales extremas. Con esto quiero decir, con extremas, es que si tenemos un 24-70 o un 70-200, tenemos que valorar cómo funciona a
24 milímetros y a 70 milímetros. Por ejemplo, en estos dos extremos, que suele ser donde peor funcionan los objetivos, ¿vale? Los extremos de distancia focal, tenemos que ver cómo se comportan en cuanto a nitidez, aberraciones cromáticas, distorsiones de lente y viñeteo, por supuesto. Entonces tenemos que valorarlo a 24 milímetros y a 70 milímetros. Con un 70-200 pasaría exactamente lo mismo. Pero es que además de eso, otra cosa que tenemos que valorar es en aperturas de diafragma extremas. Es decir, si tenemos un objetivo que abre desde f1.8 a f16, por ejemplo, pues tenemos que ver cómo se comporta en cuanto a nitidez, aberraciones cromáticas, viñeteo y distorsiones de lente a f1.8 y a f16. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate que tú, para trabajar, vas a necesitar 100% disparar a f1.8, 2, 2.2, 2.5, porque te encuentras en una situación en la cual tienes que hacer fotografías en ambientes muy oscuros, en cuevas, ¿vale? Entonces, vas a valorar muchísimo que el objetivo tenga una muy buena nitidez y una muy buena calidad óptica en general, que no tenga estos problemas de los cuales hemos estado hablando a lo largo del vídeo, que no los tenga en f1.8 o f2, ¿vale? Porque muchas veces pasa que decimos, mira, este objetivo es 1.8 y este es 1.4, mejor el 1.4 que abre más. Ya, pero es que de nada me sirve que abra a 1.4 si a 1.4 no va a tener nitidez, o si a 1.4 va a estar lleno de aberraciones cromáticas o tiene una distorsión terrible, etcétera, etcétera. Es decir, cuando exprimamos al máximo ese objetivo, vamos a tener problemas, porque si ese objetivo nos va a dar problemas a 1.8 o a 24 milímetros o a 70 milímetros, que son los extremos, y que precisamente si compramos el objetivo lo compramos para eso, pues realmente no tiene mucho sentido gastarse el dinero. Un ejemplo en primera persona es que yo, cuando usaba Nikon, yo en su momento me compré un 50 milímetros 1.8 de la serie, creo que era D, ¿vale? Que eran los que no tenían autofoco, ¿vale? Es decir, enfocabas el manual. ¿Qué pasaba? Que ese era un objetivo 1.8, pero hasta f2.5, 2.8 tenía una nitidez muy mala. Entonces, a mí realmente no me rentaba, porque yo quería un objetivo luminoso, quería poder utilizarlo a 1.8 sin que perdiera muchísima nitidez. Para mí, la nitidez que tenía 1.8 no solo no era buena o dejaba que desear, sino que para mí no era usable a esa apertura de diafragma. Entonces realmente yo me estaba comprando un 1.8 para utilizarlo a f2.5, 2.8 como mínimo. Entonces realmente no me salía rentable, porque claro, ya pierdes la opción de generar ese bokeh tan bonito, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final acabé comprándome el de la serie G, que además de ser un poquito más grande y pesado y evidentemente valer más dinero, además de eso sí que podía utilizarlo a f1.8 con, por supuestísimo, muchísima más nitidez, menos aberraciones cromáticas, etcétera. ¿Qué pasa? Que evidentemente ese objetivo va a tener aún así, aún siendo mejor que el otro que he nombrado, sí que va a tener igualmente una peor calidad de imagen en general a f1.8 que a f2.5. No obstante, a f1.8 va a ser perfectamente usable, que es lo que a mí me interesa. Por ejemplo, este objetivo Sony que estoy usando, 50-1.8, una de las cosas que no me gusta es que a contraluz tiene demasiadas aberraciones cromáticas. No obstante, tampoco para mí es algo súper relevante, porque no estoy haciendo fotografías a contraluz o en situaciones en las cuales aparecen muchas aberraciones cromáticas de forma muy asidua. Entonces, pues tampoco es ningún problema para mí. Y bueno, dicho esto, solo me queda recordar que si quieres que hable de todas estas características a un nivel mucho más técnico, utilizando la página de XOMark, que lo que hace son valoraciones objetivas y oficiales acerca de la calidad de imagen, tanto de objetivos como de sensores, si quieres que hable de todas estas características a un nivel más técnico, con gráficas, etcétera, etcétera, solo me lo tienes que poner en los comentarios y probablemente haré un vídeo de estos dentro de unas semanas. Y dicho esto, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado, compártelo con alguien si piensas que le puede resultar interesante, dale like, suscríbete, todas esas cositas, y como siempre te dejo cositas por aquí y te dejo cositas por aquí.